El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otro, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Hermanos, como todos sabemos, la Cuaresma nos llama fuertemente al arrepentimiento, nos llama fuertemente a la conversión. Prácticamente todo el tiempo de la Iglesia, en todas las predicaciones, siempre nos llama a la conversión, pero particularmente en el tiempo de la Cuaresma es bastante incisivo y bastante fuerte ese llamado. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces nosotros somos unos rebeldes. Hoy vamos a contemplar también esa rebeldía nuestra, por decirlo de esa manera, para ver si nos podemos también arrepentir. Y como dice el Salmo, que no seamos sordos a la voz de Dios, sino que seamos obedientes. ¿En qué consiste la rebeldía? Porque si ustedes escucharon la palabra de Dios el día de hoy, ustedes se dan cuenta que la rebeldía aparece en todas partes. Por ejemplo, ve cómo decía la primera lectura del profeta Jeremías. Dice: Esta orden que di a mi pueblo, escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mandaré, para que les vaya bien. Oiga, y como decía: pero ellos no escucharon ni prestaron oídos, caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara me dieron la espalda. Está describiendo la rebeldía. También, si pueden darse cuenta, en el Evangelio, la misma realidad. Hay un milagro evidente que es de manos de Dios, y sin embargo ellos quieren atribuir ese poder que sale de las manos de Jesucristo, lo atribuyen a Satanás. O sea, ¿qué más rebeldía? Está claro entonces la rebeldía aquí. Por eso la lectura del Salmo responsorial, o la respuesta más bien nuestra, porque así es la liturgia, nos exhorta a no ser sordos, nos exhorta a la obediencia a Dios. Dice: vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Dice: puestos de rodillas, oremos y bendigamos al Señor que nos hizo, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Nos está exhortando pues a obedecerle. Más todavía, con el tercer verso dice: hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Por tanto, contemplemos un poquito, hermanos, ¿por qué la rebeldía? ¿Y sabe por qué le digo y se lo hago con esa pregunta? Porque la respuesta
la respuesta la vamos a encontrar, pero también hay que ver los beneficios que trae la obediencia a Dios. ¿Cuál es la realidad que nos envuelve si somos rebeldes y cuál es la realidad que nos envuelve si somos obedientes? Veamos un poquito primero en qué consiste la rebeldía. La rebeldía, fíjense que está descrito aquí también. Cuando uno es rebelde, ¿por qué no es rebelde? Porque de hecho, si uno se pone a reflexionar, ustedes se dan cuenta que desde chiquitillos los patojitos empiezan a ser como rebeldes. Y ahora, más en este tiempo, en tiempos de era de la tecnología, en donde todo el tiempo están viendo videos, y entonces los patojitos cada vez como que son más rebeldes. No digo que se despierten más, porque eso no es verdad. No despiertan más rápido, se vuelven más tontos con la tecnología. La cosa es que por ver videos, por ver tanta cosa, el pequeñito ya es muy rebelde, ya le contesta a la mamá. Así como el otro día yo recuerdo que pues en el tiempo de la Navidad estaba haciendo mi oración ahí en una de las bancas de la iglesia en San Pancho, y entonces apareció una niña, pues muy linda ella también al fin y al cabo, ¿verdad? Con su hermanito, solo que el hermanito entró con la gorra y se hincaron en el pesebre, pero el niño con la gorra. Entonces dejé que terminaran ahí, se levantaran y pues se sentaron en la banca. Cuando ya han terminado su oración, entonces le dije a la niña, le dije, mi hija, dígale a su hermanito que se quite la gorra. Y entonces la niña, primero que toda humilde, se hincó frente al pesebre y después le salió las uñas. Porque cuando yo le dije eso, dígale a su hermanito que le quite la gorra, entonces la niña contestó, ¿y por qué? Así ya me subió la voz. Entonces ya me encendí un poquito. Yo, como me contestó, le dije, porque estamos en la iglesia. Y entonces ya le quitó la gorra. Pero son rebeldes. No digamos los adolescentes. Los adolescentes están como muy rebeldes, ya no quieren hacer caso. Y no digamos nosotros. Tal vez nosotros que ya somos un poquito como mayores, uno aparentemente pues buena gente, ¿no? Entonces, pero en el fondo uno sabe que es rebelde. Por ejemplo, mire, si le hago un examen de conciencia aquí, lo vamos a utilizar desde el capítulo 7 del de la carta a los Romanos de San Pablo. San Pablo allá, al final de ese capítulo dice, ¿por qué? Lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que tengo que hacer, vamos a ver si lo digo, porque es aquí que a mí me armé un enredo. El bien lo tengo a la vista, mas no está en mi poder hacer el bien. Lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso es lo que hago. ¿Vio? Y uno sabe desde su conciencia y su corazón, desde su memoria, desde su cerebro, como usted lo quiera llamar, que hay cosas que uno sabe que hay que hacer bien, pero a la hora de la verdad, a uno le sale como mal. Mire, por ejemplo, ahorita para mí es dramático eso, de que los jóvenes, ¿no? Los jóvenes de nuestras parroquias, entonces aparecen por todas partes, siempre están ahí. Están en grupos juveniles, están en el coro, están con los lectores, están con los salmistas, se integran a veces hasta en directivas, ¿va? Pero resulta que, digamos, saben las cosas, ¿va? Saben cómo tiene que ser. A la hora de la verdad, cuando uno se escucha, la tal se fue con su novio solo así. O el muchacho tal se fue también, se llevó a su mujer solo así. ¿Ves? Pero sabían las cosas, pero ¿por qué? Porque no le sale. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros tratemos de ver en qué consiste la rebeldía. La rebeldía, como digo, está descrito aquí. Oiga cómo dice la primera lectura. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Es que la rebeldía consiste en que uno cree que sabe. Esa es la rebeldía, uno cree que sabe. Yo recuerdo, permítame contarle una anécdota de mi, no de mi infancia, pero sí a mi juventud. Mi mamá estudiaba mucho. Ella no sabía leer, pero estudiaba, ¿no?
Y entonces ella mencionaba una palabra y yo le decía, porque yo sí había estudiado, ¿no? Entonces le decía, mamá, así no se dice. Le decía, yo corregía a mi mamá. Ella mencionaba la palabra ánima. Y entonces yo sabía que decía alma, no ánima. Y entonces yo le corregía a mi mamá, le decía, mamá, así no se dice alma. Y ella seguía pronunciando ánima, no sé qué, porque en la tradición de mi pueblo es que se recen todos los, digamos, novenas por todos los difuntos. Resulta que el ignorante era yo. ¿Por qué? Porque hasta cuando entré en el seminario, entonces como yo ya estudié ahí latín, resulta que mi mamá estaba hablando en otro idioma. Ella sabía más y yo el que me creía que era inteligente, hablar de verdad, mi mamá era la que era pijes, ¿vio? Y ese es el problema que uno tiene, que uno cree que sabe. El niñito chiquito, ahorita con tanta tecnología, dice, yo sé todo. Y lo peor, la mamá y el papá pueden creer, uy, qué niño tan inteligente que me salió. Disculpe, no es inteligente. No, cree que sabe. Lo mismo pasa con la juventud, ya cuando uno es joven. Uno cree joven, uno que está robusto, uno que tiene fuerzas. Y entonces uno cree saber, usted mamá, ¿cómo le voy a explicar yo? Usted no ha estudiado eso. Todo uno toma a los papás por estúpidos, por ignorantes. Y entonces uno hace sus cosas y a la hora de la verdad, ahí viene el ranazo que pega la patoja y el patojo. En fin, uno cree que sabe, en eso consiste. Hay una cosa más dramática. Hay una rebeldía. Es la rebeldía de la voluntad. Ahorita hablé de la rebeldía de la inteligencia, porque uno cree que sabe, pero en realidad uno se da cuenta, camina el tiempo, camina los años, y uno a la hora de verdad se dice cuenta, no, mi mamá sí tenía razón. Así me recuerdo yo de mi amiga, no sé en realidad dónde estará esa mi amiga, éramos compañeros de grupo juvenil. Esta mi amiga se enamoró como a los 14, 15 años de un chavo, ¿no? Pero es normal lo que toda mamá hace en la casa, que pone a la hija a barrer, que a trapear, que lave la ropa, mi hija lave los trastes, mi hija lave esto, mi hija haga lo otro, va al motor, tortee, no sé qué. Entonces la patoja estaba aburrida, entonces se fue con su novio. Y resulta que después me la encontré en la calle yo, no le voy a decir mencionar cómo se llamaba, porque esto está siendo grabado, ¿no? Después lo publico, entonces de repente después van a sentir aludidos, ¿no? La cosa es que después me encontró a mí y me dice, Juanito, me dice, pero andaba ya muy mal. Cuando se fue, muy hermosa ella, muy linda, muy presentable, su ropita y todo eso. Cuando después que la vi, ya andaba pues así todos con andrajos, ropa despedazada, no sé qué. Y me dijo lo siguiente, Juanito, me dice, porque ese rato yo no era sacerdote, ¿no? Era un muchacho muy normal en mis comunidades. Y entonces me dice, Juanito, yo estoy arrepentido de lo que hice. ¿Y qué le pasó? Es que yo me fui con mi novio, no le hice caso a mi mamá. Y mire, resulta que mi novio no era mi novio, él tenía mujer. Y entonces como no me podía llevar a su casa, entonces me alquiló un cuarto y allá estoy ahorita, allá metido yo, pero y ahora como él tiene mujer, no me puede dar gasto. Todo aquí yo estoy abandonado, no sé ni qué hacer, no tengo qué comer, no tengo ni qué vestir. ¿Qué hago? ¿Acaso no era más fácil hacerle caso a la mamita que le decía, mi hija, ese hombre no? ¿Veo? Esa es la rebeldía de la inteligencia, uno cree que sabe. Ahora el problema grande está en la rebeldía de la voluntad. El problema es que uno quiere hacer las cosas mal. Allí está la herida de lo que se llama el pecado original, que la voluntad lo tenemos como muy débil. Y es donde entra lo que le decía anteriormente en la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El bien lo tengo a la vista, pero no tengo la fuerza para hacer. De tal manera que cuando se me presenta el bien, no lo hago. Y cuando está el mal, que es atrayente, entonces mi voluntad me inclina y quiero hacer las cosas. Y quiero chupar. Y quiero irme con mi novio solo así. Y me quiero llevar a mi mujer solo así. Y yo quiero hacer cosas malas. Yo quiero chupar. ¿Vio? Y uno sabe que está mal y uno quiere hacer. Ese es el problema. No sé si nos habíamos puesto nosotros a meditar esto, pero la herida más grave que nosotros tenemos está en la voluntad, que no tenemos fuerzas de hacer las cosas. Por eso es que nos volvemos rebeldes y después pagamos las consecuencias. Entonces esas son las consecuencias en las que nos metemos cuando uno es rebelde a la voluntad de Dios, porque uno cree que sabe, cuando es Dios el que sabe cómo tenemos que hacer.
Ahora hay un detalle que me quiero fijar. Antes de eso, pues, lo contrario, digamos, les conté esa anécdota de mi amiga. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que cuando uno es rebelde, el que pierde, ¿quién es? Uno. Es uno. No pierde, en ese caso no perdió la mamá. A propósito de eso, para que se vea también los beneficios de la obediencia, les voy a contar una anécdota mía, que he contado muchas veces. Dios me ha guardado muchos recuerdos de mi infancia. Eso sí, era yo infante todavía. Tenía como inocente 7 años, más o menos. Entonces vivíamos nosotros alquilando porque no teníamos casa donde estar. Vivíamos de guardián en una empresa. Entonces había un tronco grande ahí, así como están esos troncos ahí. Solo que era una troza enorme. Entonces mi mamá me dice, vaya a rajar leña, quiero hacer la comida. Pero este huevón, como decimos nosotros, ¿no? Este huevón no quiso ir no quiso, ¿vio? No quiso ir a rajar leña. Y entonces mi mamá me regañó. Es evidente, me regañó, me tenía que regañar. Y entonces de todas maneras ella rajó la leña, hizo la comida de todas maneras, hizo la comidita, y de todas maneras me llamó a comer porque soy su hijo. Me llamó a comer. Pero cuando me llamó, como yo recordaba que me había enojado yo porque ella me regañó, entonces cuando me llamó a comer, entonces yo dije en mi interior, pues no voy a comer para que se joda mi mamá. ¿Vio? Es tonto no hacerle caso a Dios, porque el que paga las consecuencias es uno. Por consiguiente, ¿qué beneficio es hacerle caso a Dios? Ahora viene aquí una cosa muy dramática que se lo voy a contar, que también le escuché la predicación hoy a Monseñor Monía, muy interesante lo que hizo. Porque dice, me voy a fijar, dice él, como hablaba de español, ¿no? Quiero fijarme en un detalle que pasamos desapercibido. ¿Se dieron cuenta ustedes que el demonio que expulsó Jesús era mudo? No era que el hombre que estaba metido el demonio era mudo, sino que el demonio era mudo. Entonces dice, Jesús expulsó a un demonio que era mudo, apenas salió el demonio, habló el mudo. Entonces, esto es una cosa impresionante, porque hay cosas que nosotros tenemos que pensamos que solo son rebeldía nuestra, pero es que aquí está también debajo el demonio. Yo sí recuerdo, cuando yo hago el recuento de mi vocación sacerdotal, yo me cuento un poquito entre algunos personajes bíblicos. Uno de los cuales me identifico mucho es precisamente el profeta Jeremías, exactamente en el capítulo número 1 y en el capítulo número 20. En el caso de Moisés, me identifico mucho porque Moisés era tartamudo. Yo no podía hablar, ¿cómo le parece? Yo era tartamudo. En el caso mío, yo no sé si era demonio, creo que no. Yo digo que no, más bien hice una serie de ejercicios en mi seminario para poder que se me soltara la lengua, porque mi lengua se me trababa. Pero, digamos, aquí podemos hablar de dos realidades. ¿Quién es el que hace que uno no escuche a Dios? Que uno se vuelva sordo. Lo digo eso a propósito del Salmo responsorial. Señor, que no seamos sordos. ¿A qué? ¿A qué? Que no seamos sordos a tu voz. ¿Quién es el que nos pone la sordera? Porque la mudez tiene que ver con la sordera. Cuando se habla, alguien escucha. Y el que escucha es porque está escuchando una voz, ¿vio? ¿Quién es el que hace que nosotros seamos sordos? Pues el demonio. Les voy a contar una cosa un poquito dramática. Yo estuve atendiendo a una señorita. Ella sí que se le metía el demonio. La estuve tratando durante largos 2 años y medio, hasta que salí de la parroquia. La cosa es que cuando el demonio siente la mano del sacerdote, siente una tortura, porque le quema la mano del sacerdote. En esas sus torturas, arrojó de la boca, no digo confesó, porque por el dolor arroja las palabras y dice la verdad. Él escupió de la boca que había querido asesinar a aquella niña desde el vientre de la madre. Una cosa impresionante. Y entonces el demonio también se puede meter a veces en nuestro oído para que uno no escuche las palabras que Dios nos manda a través de sus ministros, a través de la predicación, a través de cualquier persona. Uno no escucha.
Y por eso uno también no confiesa su fe en Dios. Al fin y al cabo uno no le hace caso. Y uno no le hace caso a las palabras de Dios. Es como que el demonio me impide a mí también. Porque dice aquí, apenas salió el demonio, habló el mudo. Hay cosas que parecen que son también de orden muy natural, pero en realidad hay mucho más que eso. Por eso es necesario hacer caso en este tiempo a la iglesia que nos dice, hagamos ayuno, penitencia y oración. Pero la gente no lo hace. Porque la gente pues hoy le hace caso más a su barriga, ¿no? A su barriga. Porque la barriga le pide chicharroncitos, la barriga le pide carne, la barriga. Y bien, es bien raro, ustedes bien raro, pero aquí hay una psicología inversa. Porque vea, yo lo he experimentado con los niños. Cuando por ejemplo uno le dice, niño, eso no se toca. Y entonces les pica más para agarrar, ¿no? Y entonces cuando la iglesia nos dice, no coma carne los viernes, es cuando uno está ahí babeando cuando uno ve carne, ¿no? Y uno no hace caso. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno? Los beneficios del ayuno son varios. Primero, que yo aprendo a ser dueño de mí mismo, que mi cuerpo no me va a controlar, que yo con mi voluntad sanada por Cristo, yo le voy a hacer caso a Dios y a mi razón y a Dios. Porque yo soy inteligente, no voy a ir pues así nada más, ¿verdad? Segundo, hay encuentros en el ayuno físico, me refiero al ayuno real, al ayuno de la comida, porque la gente como no quiere hacer ayuno, entonces ha multiplicado los mensajes, mejor ayuna de Facebook, mejor ayuna de mentiras, mejor ayuna, y le ponen en boca del Papa Francisco eso. Pero en el fondo uno siente que nada más están como justificando no ayunar físicamente. Un beneficio del ayuno ya lo dije, ¿verdad? Uno es que yo aprendo a ser dueño de mí mismo. Yo me encuentro conmigo mismo. Segundo, el ayuno, el ahorro de dinero que tengo porque no me comí esto, no me comí lo otro, me ayuda a que yo haga caridad con el otro. Entonces yo me encuentro ¿con quién? Con el otro. Porque el mundo también nos deja en el mundo egoísta de ahora, solo yo, mis sueños, mis anhelos, mis sentimientos, solo yo. En cambio, cuando yo doy al otro, entonces me obliga el ayuno a ver al otro. Y a través del otro veo a Dios, me encuentro con Dios. O sea, es muy grande lo que la iglesia nos da, pero uno es rebelde. Por eso apliquemos nuestra voluntad sanada por la gracia de Dios. Apliquemos a hacer lo que nos pide la iglesia en este tiempo de Cuaresma: caridad, ayuno y oración. El Señor pues nos conceda ser obedientes, ¿verdad? Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan vuestro corazón, dice, sino que hagámosle caso y usted verá el beneficio. Es impresionante, uno goza. Fíjense que, con esto voy a terminar ya, pero fíjense que cuando uno hace el mal, uno se deleita, ciertamente tiene un deleite, porque si no hubiera deleite la gente no haría el mal. Pero démonos cuenta del beneficio que hay. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy bonito, muy sencillo, muy sencillo. Ahorita están estudiando mucha gente, ¿verdad? Los jóvenes están estudiando. Entonces, como está de moda lo fácil, entonces viene el joven o la joven, hace trampa. En ese hacer trampa, se deleita, hace trampa. Engañé al profesor, pero el profesor de buena gente se dio cuenta que yo estaba haciendo trampa. Entonces me reprueba. Entonces viene el profesor, un buen profesor, lo diría, le dice al papá de la hija, de la alumna o del alumno, le dice, miren señor, su hija o su hijo estaba haciendo trampa. Entonces reprobó el examen. ¿Cómo se sintió aquella hija? Así. Bueno, en el tiempo pasado, porque ahorita lo amenazan al profesor los alumnos, ¿no? Tiempo pasado todos los alumnos se quedaban así, agachados de cabeza. Entonces viene el profesor, siendo buena gente, le dice al papá, mire, le voy a dar la oportunidad a su hija, pero tiene que hacer las cosas bien, que estudie. Bueno, entonces viene el papá y la mamá, obliga a la hija, obliga al hijo a hacer su estudio y pues se somete a otro examen. Cuando regresa esa hija o ese hijo de ese examen
que ganó, entonces ya viene con una sonrisa en los labios. Y qué rico se sintió hacer ese examen con todas las de ley. Yo sentí eso. Hacer el bien es muy sabroso. Tiene muchos beneficios. No nos vayamos detrás de las ilusiones, ¿verdad? De los oasis mentirosos que tiene hacer el mal, porque eso se paga caro. En cambio, cuando uno hace el bien, ciertamente uno sufre más, pero el deleite es real y es bello. Entonces, hagámosle caso pues al Señor que nos dice aquí, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Amén.